Para introducirnos en el tema, agradecerle a Teresa que nos estuvo ayudando en todo esto que está pasando, que los compañeros de Chaco, Catamarca, Misiones, Chubut, Tucumán, Santa Cruz, Corrientes, Buenos Aires, La Rioja, Santa Fe, Formosa, Córdoba, Entre Ríos, Neuquén, San Juan, están conectados más de 600 compañeros, así que a todos ellos gracias. Voy a tratar de hacer una historia del origen de la norma, que finalmente fue la que la presidenta envió al Congreso de la Nación en el año 2011. Lo primero, cuando asumimos el ministerio con el equipo, uno de los problemas que teníamos era que se había cortado habíamos tenido un rechazo de la importación de soja, con lo cual, entre otros problemas que teníamos en ese nuevo ministerio era resolver el tema del comercio con China, así que tuvimos que viajar a China muchas veces ese año y no aparecía una solución y me acuerdo que el gobierno de India vino a ofrecer, en caso de que China no comprara en ese momento los barcos que andaban por el Pacífico, imagínense la presión que teníamos por esos días, comprar lo que fuera necesario. Con lo cual se destrabó el tema, pero en esos viajes donde íbamos a resolver los temas sanitarios nos encontramos con una demanda de tierra. Me acuerdo que en el segundo viaje el gobierno de China planteó la intención de comprar 700.000 hectáreas en la Argentina y en India un fondo de inversión planteó comprar 1.000.000 de hectáreas. Yo me espanté. Así que vengo y lo primero que le cuento a Cristina, mire, presidenta, nos pasa esto. Algo vamos a tener que hacer. Y no era fácil encontrar una reglamentación al tema de la ley de tierra. Por eso lo menciono a Barcesar y a Casera, que hicieron una propuesta que finalmente Cristina, con la claridad que tiene quienes conducen, dijo, le habíamos hecho un rulo enorme, imagínense lo que habíamos hecho nosotros, dijo, no, esto es así, dice, 1.000 hectáreas, límite a la compra de tierra, no afectamos ningún derecho adquirido, pero se viene por la compra de tierra, Néstor me decía lo mismo, y finalmente la ley que se envió al Congreso fue la ley, bueno, vieron que quienes conducen, los líderes, tienen la capacidad de hacer simple lo complejo. Nosotros no habíamos hecho una rosca enorme. Con lo cual, la ley que se mandó al Congreso de la Nación es, sabíamos y teníamos antecedentes que se habían comprado más de 12 millones de hectáreas, que sobre fines de los 90 se habían comprado casi 8 millones de hectáreas, fondos de inversión, sociedades anónimas, etcétera, que era una tendencia que se venía y que era necesario presentar un proyecto de ley. También debo ser honesto, en el Congreso había 20 proyectos sobre el tema tierra, de las cuales 11 tenían estado parlamentario. Es decir, evidentemente estábamos recepcionando lo que era una preocupación, no de los peronistas solamente, no del peronismo, sino de las fuerzas nacionales que decían, acá hay que hacer algo. Debo confesar que fue una política de Estado, porque si recordamos aquel momento estábamos haciendo con las universidades, con las propias entidades, el plan estratégico agroalimentario, que terminó en Tecnópolis con la presentación de Cristina, incluso con la mesa de enlace en aquel momento participando de la presentación y más de 1.000 productores. Y esta ley no fue una decisión arbitraria de ningún funcionario, fue producto de una política de Estado. Es decir, lo que la presidenta nos dijo, esto tiene que ser una política de Estado. Y se acordó con las universidades, con las cámaras empresariales, lo veo Marcelo de las Tejeras, que en su momento también charlamos sobre este tema, y logramos un acuerdo mayoritario, el consenso que finalmente se llegó con la ley, tuvo un amplísimo consenso. Es decir, y nosotros volvemos a ratificar lo mismo. Una política sobre el suelo de los argentinos requiere
acuerdo nacional, es política de Estado. No puede quedar librada al capricho o a la presión de grupos económicos sobre un gobierno. Y eso fue lo que nos pidió en su momento la presidenta. Yo debo ser absolutamente claro. Por eso la ley pasó. Yo creí que íbamos a tener un debate mucho más encendido, ¿no? Surgió con el acuerdo de una enorme cantidad de sectores de la vida política argentina. De hecho, algunos sectores nos pedían que fuéramos por más. Pero la presidenta dice, no vamos a armar ningún desorden. La limitación estaba en las 1000 hectáreas y en lo que se fue a crear, después Jaguar fue ministro y siguió el tema, debe recordar, lo que fue el Consejo de Tierras Rurales, donde los ministros de la provincia construían la equivalencia en cada una de sus provincias. Con lo cual, todavía en la ley hay un amplio margen para inversiones que se pretenda adquirir para producir en la Argentina. ¿Cuál era el contexto de ese momento? Y es importante analizar lo que pasó. El contexto era, veníamos de la crisis de las escrituras de Estados Unidos, la tierra se había convertido en un refugio de activos financieros, y esto es lo más importante porque después vamos a ver cómo juega el reclamo en el CIADI. Esto es lo más importante. ¿Por qué Cristina nos dijo y por qué definimos que era con el INTA, con las universidades, recurso estratégico no renovable? Incluso los agrónomos me decían, esta tierra es un recurso renovable. Nosotros estábamos convencidos que era un recurso no renovable, porque sabíamos que venían por la tierra como un bien ganancial. Es decir, pretendían poner a la tierra como un bien ganancial los sectores que defienden hoy o que están detrás de este proyecto actualmente, que son los mismos. La suba del precio de los commodities. Recordarán que en ese momento también era un contexto donde los commodities volaban. ¿Y qué pretendimos en aquel momento? Defender, y esto es la Secretaría de Agricultura, por eso lo digo, defender que la tierra argentina quede en manos de los productores argentinos. Y el modelo de desarrollo estaba pensado en la presidenta en que la tierra quedara en manos de los argentinos, porque veníamos de un fenómeno, si uno analiza los hechos del sector agropecuario, una pérdida de más de 100.000 productores en los últimos 20 años en la Argentina por el proceso de herencia, de concentración de la tenencia de tierra, etc. Por lo tanto, yo lo hablaba con Pablo Flores, el titular de la FIDE, esto se dio en el marco del proceso de transferencia también de titularidad de la tierra. ¿Qué quiero decir con esto? No fue una idea aislada. Fue una idea en el marco de una política de Estado que pretendía, y recuerden también hoy, tan subestimado y bastardeado, la Argentina tuvo un plan estratégico de ordenamiento territorial, donde definió las zonas económicas de la Argentina, donde se definió que estaba Vaca Muerta, donde se definieron los minerales, donde se definieron lo que después se hizo. Eso fue, nadie lo menciona, pero hay que reconocerlo a debido, que tuvo la visión de poner un plan estratégico en marcha en la Argentina. Sin eso no hubiésemos tenido posibilidad de construir las normas que dispararon este proceso. ¿Con quién hablamos? Y esto también es importante decirlo. Por acá está el profesor Carrera. No sé si anda por acá el profesor Carrera. Lo menciono a Carrera porque era un amigo, era muy amigo de Bergoglio. Y fuimos a hablar con Bergoglio el tema de la ley de tierra. Tal es así que fuimos a hablar con Bergoglio de la ley de tierra, que pidió que habláramos con el rector de la UNCA, que es hoy el cardenal a cargo de Desarrollo Humano en el Vaticano, que es secretario de Estado Vaticano, y nos abrieron las puertas de la UNCA para dar este debate. Que me acuerdo que nos acompañó en su momento también en ese debate el ministro Alá. Con lo cual, hicimos todo el esfuerzo para construir un amplio consenso con esta norma. No fue un capricho, ¿eh? Fue una norma pensando en el negocio de los argentinos y que los negocios del sector agroindustrial argentino quedaran en manos de los argentinos. Si esto no lo dijéramos, no se entendería. Obviamente que ese era el contexto. Hoy tenemos otro contexto internacional, por el cual aquella ley tiene muchísima más intensidad. En este marco del anarcocapitalismo del presidente de la República y lo que están pretendiendo los grandes fondos de inversión, que son las que ustedes miran, la lista de las principales riquezas de la última década,
Las principales riquezas están vinculadas a la economía del conocimiento y son los fondos de la economía del conocimiento lo que han elegido el territorio argentino como territorio para resolver el problema de energía que le demanda la inteligencia artificial. Es decir, necesitan amplias zonas del país con alta refrigeración o zona fría para poder desarrollar las centrales nucleares que abastezcan de electricidad a los data centers. Es decir, este es el nuevo elemento, esto no es casualidad. Por eso la Patagonia está de pie advirtiendo este problema. Pero fíjense, y esto es otro dato, que hay que decirlo racionalmente porque las ideas no son improvisadas, son políticas de Estado. En el mundo, desde la ley de Argentina, que le pusimos límite a la compra de tierra, la información que nosotros tenemos de diferentes fuentes internacionales es que hubo un traspaso de titularidad y de compra de tierra, escuchen este dato, de 227 millones de hectáreas. El mundo cambió la titularidad en manos de fondos de inversión y particularmente de países emergentes. Algunos datos, para que no piensen que somos unos nostálgicos, que estamos aferrados a cosas que están en nuestro registro y en nuestra memoria. Estaba en el corazón de la decisión de cómo se organizaba el territorio como base de los modelos de negocio de lo que el mundo necesitaba. Fíjense, China compró, por ejemplo, en la provincia del Congo, la cifra de 2.800.000 hectáreas. ¿Escucharon? O sea, entre el 2011, China compró en el Congo. En Tanzania compró 300.000 hectáreas de tierra. Y en Filipinas, 1.200.000 hectáreas. Corea del Sur compró 690.000 hectáreas en Sudán. Arabia Saudita compró 500.000 hectáreas en Indonesia. ¿Qué quiero decir? No estábamos locos nosotros viendo fantasmas. Estábamos presenciando un refugio de los activos financieros sobre la tierra, pero centralmente porque también nos lo decían a nosotros en la reunión de Estado, el problema de los países emergentes en ese momento era la seguridad alimentaria. Entonces querían garantizarte la producción para resolver ese principal problema. Hoy tenemos otro problema adicional que en aquel momento no había aparecido. Acá estábamos discutiendo la seguridad alimentaria, acá estábamos discutiendo el agua dulce, hoy estamos discutiendo la tierra, como bien lo mencionaba el senador Mayán, para resolver los problemas que plantea la inteligencia artificial en sus crisis de energía. Se preservó, y esto es otra cosa también importante, pues son tantas pavadas, se preservó el dominio para el pueblo argentino. Esta fue la idea central del equipo que condujo la presidenta y quienes acompañamos a la presidenta. El dominio de las tierras de los argentinos quiero que quede para los argentinos. Y fíjense una cosa simple, ¿cómo se definió a la tierra rural? Como aquel territorio que se encuentra fuera del ejido urbano. Fueron cosas muy simples, muy simples. Y esto para nosotros, los peronistas, en esto hemos tenido coherencia a lo largo de la historia. A lo largo de la historia, el año 44, la ley de fronteras, que ya incorporó el tema de la seguridad nacional. Por supuesto, la Constitución del 49, que fue categórica en definir la función social de la propiedad. El Consejo Agrario Nacional, que inició un programa de otorgamiento de tierras para quienes la trabajaron. Algo que quedó en el olvido, que no se lo menciona en tantas cosas que hizo ese genio que fue el general Perón, la Carta a los Pueblos y Gobiernos del Mundo del año 72. Y si ustedes miran, esto fue en febrero del 72, en octubre-noviembre se desarrolla el Congreso en Estocolmo de Naciones Unidas, donde incorpora el tema del cuidado del territorio, de la biodiversidad y el cuidado de la tierra.
Algunos dicen Perón se copió de los borradores, otros dicen los borradores de Estocolmo tomaron la escritura de Perón. Fuera como fuera, esta tierra parió gente que estuvo preocupada por la casa común. Y el último dato, me piden que no hable ni de los papas ni de todo eso, pero estoy obligado conceptualmente a hablar. Fue Francisco con Laudato Si. ¿Y por qué tuvimos que ver con la ley de tierra en la inspiración de Laudato Si? Porque la verdad, hicimos un relevamiento de lo que estaba pasando con los desmontes, con el problema que presentaba el Amazonia, con el fenómeno de concentración de la tierra. Eso naturalmente dio lugar a la encíclica que habla del cuidado de la casa común. Es decir, nosotros tenemos una concepción social de la función social de la propiedad y tenemos un orden de valores. Le guste a quien le guste, primero está la persona, después está la comunidad y después los demás bienes jurídicos que se pretenden tutelar y que una sociedad va a tutelar y está muy bien. Pero primero está la persona y la posibilidad de desarrollarse. Una persona no se puede desarrollar si la comunidad no se realiza. Por lo tanto, en esto, con orgullo, pero con mucho orgullo, tenemos la certeza de que nos asisten las mejores razones. No estamos defendiendo una razón partidaria. Y por eso se han movilizado tantos compañeros. Esta vez iba a ser una reunión de la Secretaría y terminó siendo un tema de interés del resto de muchísimos compañeros. Porque hace a la centralidad de nuestra razón y de nuestro existir político. Si entregamos la titularidad de la tierra, el otro tema, el otro tema. Macanean, como lo decía José Mayán, la verdad que este lote de vende patrias como no se ha visto nunca en la tierra. Yo creo que a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Son 20 patrias. Están rematando la patria. El preámbulo de la Constitución es claro, muchachos. A todos los habitantes del mundo que quieran habitar el suelo argentino. La condición necesaria que previó Alberti en la Constitución, que previeron los constitucionalistas, que ilumina todo el ordenamiento jurídico, que ilumina los principios, derechos, garantías, la parte orgánica, está todo atravesado. Aquí hay constitucionalistas que pueden hablar mejor que yo. Es a todos los habitantes del suelo argentino. Por eso macanean tanto con el artículo 20, con el artículo 25, sacan el 17 de la inviolabilidad de la propiedad privada. En la Argentina la propiedad privada está garantizada, no está comprometida. Y eso también tenemos que ser absolutamente claros. Y además estos chambones que macanean, macanean. En la Argentina nunca se hizo tanto negocio como cuando estuvimos nosotros. Miremos cómo creció el PBI, miremos el ingreso per cápita, miremos las exportaciones, miremos los saldos comerciales. Macanean y macanean. Y el resultado de ese macaneo es la expoliación y la extracción de los recursos del pueblo argentino y hacer que la fiesta de los grandes grupos del sistema financiero la pague el pueblo argentino. Esta es una escena más de esta. Quiero concluir con esto. Porque a nosotros se nos acusa de que inventamos permanentemente fantasmas donde no existe. A raíz de esta charla que vamos a tener, tuvimos que empezar a leer algunos temas e investigar. Nos encontramos Honduras. Honduras. Esto es para ir a investigarlo. Honduras. Isla de Roatán. Ciudad próspera. Los grandes fondos de inversión de Silicon Valley desarrollaron una ciudad donde no querían que se aplicara la Constitución del Estado de Honduras, donde no quieren pagar ni reconocer ningún tipo de impuestos y donde le dan la opción a los grupos inversores de aplicar 37 legislaciones de diferentes países. Claro, cuando viene un gobierno bien nacido, con amor por su patria, dijo, no puede haber un enclave territorial en Honduras. Y la Corte acaba de pronunciarse y echar por tierra todo esto que estaban pretendiendo construir dentro del Estado de Honduras, territorio paralelo sin norma y sin impuestos. Lo mismo que le prometió nuestro presidente a los grandes grupos de inversión en este momento. Es decir, ¿y esto por qué lo menciono? Que son cosas concretas que están pasando ahora. Y este señor, Peter Thiel, hoy está teniendo serios problemas en Inglaterra, en España y en Alemania. No lo sabía, debo confesar que con el grupo de trabajo de la Secretaría, mientras íbamos mirando este escenario, profundizando el tema, nos encontramos con esta sorpresa.
Es decir, lo que viene para la Argentina, si sale esta norma, va a ser peor. No me quiero extender, no me quiero extender mucho más. Tenemos una Argentina donde hoy son 12 millones de hectáreas, 13 millones y medio, perdón, de hectáreas en mano extranjera, más 1,5 de Malvinas. Hay 15 millones de hectáreas que nos han usurpado a los argentinos. Ahí dice 13 millones, pero hay que agregarle Malvinas. 36 departamentos superan el 15%. Y este dato, hay un dato de los mapas ahí, que también es bueno tenerlo presente en la reflexión y en la charla de los compañeros. No es cualquier tierra la que compran. ¿Qué tierra compran? Tienen algunas características que la hacen propia. Por ejemplo, compran tierra donde hay reserva de agua dulce, compran tierra donde hay minerales ricos, compran tierra donde están nuestras comunidades o pueblos originarios. Es decir, no elige cualquier tierra. Dato de esto, por ejemplo, el 50%. Ahí tienen los mapas, donde están los glaciares también. Después ya seguramente Coqui y Guado hablarán de esto. Afecta todas las zonas que son de interés estratégico para nuestra nación. Todo tres cosas más para cerrar esto. ¿Cómo va a quedar el modelo de país? La trampa jurídica. La trampa jurídica. La trampa jurídica es, señores, si votan esta ley, la tierra va a ser un bien ganancial y a discutir al CIADE, una vez más. Lo que yo me olvidé de decir es que Honduras tiene un juicio en el CIADE por 1.600 millones de dólares, 10.000 millones, que pretenden que lo pague el pueblo hondureño. Es decir, lo que pretenden en la Argentina. La otra noticia es la fenomenal trampa jurídica. No quiero extenderme, pero lo que preveía la ley de tierras que corría el velo jurídico, permitía saber quién había comprado y quién compraba la tierra en el país. Entonces, Caputo ya nos endeudó con Macri y nuevamente ahora va a entregar lo poco que nos queda a nosotros como argentinos. Es la verdad que una debilidad autoinfligida, es una debilidad nacional autoinfligida. Nosotros siempre planteamos en la política agropecuaria que buscábamos socios para desarrollar, no para entregar la tierra. No buscamos dueños para la Argentina, buscamos socios para desarrollar nuestras capacidades y además hay que decir dos cosas. En el sector agropecuario, nuestros productores son punteros a nivel global por su capacidad, por su formación, por su conocimiento de los mercados. Diríamos que es de la generación de argentinos con más visión de mercados globales y con mayor desarrollo tecnológico. Por lo tanto, el campo no lo necesita. Y hay dos antecedentes que se puede negociar con dignidad, con mucha dignidad. Una es Noruega con el petróleo, que armó un fondo de reserva, que armó un fondo destinado a la educación, y esto me va a salir muy mal. Y otro es Botswana, yo no sé hablar el inglés, hablo muy mal, que es un país africano, donde lo mismo hizo con el diamante. Se creó un fuerte dispositivo institucional del país, se negoció y los recursos con la obligación de transferencia tecnológica sirven y sirvieron para el desarrollo del país. Es decir, no es cierto que no se pueda negociar con dignidad estos temas. No mucho más. Yo quería decir lo último que me parece, para no aburrir, eh, cómo queda el diseño del mapa de la Argentina si esto sucede. Primero con enclave de extracción, donde las tierras ricas en litio, cobre, petróleo, operan como isla conectada al mercado global, pero absolutamente divorciada de la realidad territorial. Absolutamente divorciada de la realidad. Lo otro como baldíos transitables, ya lo han dicho en la charla en lo de Guado, hizo un panel donde hablaron todos los sectores, donde se convierte la Argentina en un sector de transferencia de recursos primarios, pero también un territorio libre de las redes de la criminalidad. Ojo al piojo, porque esto lo que crea es exactamente esto. No mucho más para decirle, porque me parece que los demás compañeros, y le estoy robando el tiempo, van a hacer uso de la palabra. Pero simplemente quería cerrar con esto.
Hay una enorme doctrina sobre la limitación a la propiedad privada y la función de la propiedad privada, y no es el tema para conversar, ¿no? Para conversar ahora, pero simplemente hay algo que a mí me llamó la atención, y a ustedes también les va a llamar la atención cuando mencione el autor, que es el tamaño de mi esperanza, de Borges. Y dice, mi argumento hoy es la patria, lo que hay en ella de presente, de pasado y de venidero. Y conste que lo venidero nunca se anima a ser presente del todo sin antes ensayarte. Y este ensayo es la esperanza. Bendita sea esperanza. Memoria del futuro, olorcito de lo porvenir, palote de Dios. Quiera Dios que esta ley no salga. Y ojalá que tengamos la suerte de pararlo en el Congreso de la Nación. Pero si esto no lo llegáramos a lograr en el Congreso de la Nación, bueno, habrá que apelar a los remedios constitucionales cuando los gobiernos no escuchan la voz del pueblo o una iniciativa popular, ya que si está vedado el camino legislativo, habrá que agotar todos los recursos, pero hay que decirle al pueblo argentino que el campo nacional y popular no puede bajo ningún punto de vista aceptar resignado ni con los brazos caídos que se entregue el destino de la nación. Mientras nosotros tengamos vida y energía, la batalla será en todos los frentes, porque si no, y hablaba con la madre de un excombatiente que quedó en el General Belgrano, compañero de la infancia, todo lo que pasó en el año 82 fue en vano. Fue en vano. Fue en vano la muerte de... muchos perdimos compañeros de generación, de infancia, de la vida. Mucho, mucho dolor todavía. Ese dolor está presente en el pueblo argentino. Los chicos con la bandera, ahí habían dos banderas de Malvinas que levantaban recién, nos muestra eso. Y entonces fue en vano la vuelta de obligados, fue en vano Güemes, fue en vano Belgrano, fue en vano San Martín. Creo que nos han interpelado en lo más profundo de nuestra razón de ser de argentino. Y bueno, me parece que esta es una pelea de esa por las cuales vale la pena hacer todo lo posible para que no tengamos una nueva invasión en el pueblo argentino. Muchas gracias.